Miren, una cosa es que nosotros tenemos por lo regular una imagen negativa del conflicto. Yo recuerdo una chica que estaba visitando la casa nuestra en Cartagena y no soy yo un desacuerdo entre los dos y ella enseguida fue cogiendo su bolsito y dijo, yo me voy, Eli, yo me voy. Le dije, ¿pero por qué? No, 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 yo me voy y seguimos la conversación y nos pusimos de acuerdo y ya, resuelto. Pero ni nos hablamos duro, ni nos manoteamos, ni nada, éramos de acuerdo. Y yo, ¿por qué te querías ir? Dijo, no, 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 yo le tengo mucho miedo a cuando una pareja tiene un desacuerdo. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, no, no, es que si en mi casa había un desacuerdo entre mis papás, no se hablaban por días. Tenemos la ilusión de que si nos amáramos lo suficiente, no tendríamos conflictos. Pensamos que el conflicto siempre tiene que ser destructivo. Claro, tanto de la experiencia de los desacuerdos nos muestra que así se tratan y que las cosas se escalan hasta llegar a ser cosas que son irresolvibles. Pero no tiene que ser así. Para empezar, miren, en la raza a la cual pertenecemos todos nosotros, la raza humana, siempre va a haber diferencias de necesidades, de intereses, de perspectivas. Entonces, en un mundo en el que existen esas diferencias entre los seres humanos, pues las condiciones están dadas para que haya conflicto y para que choquen las perspectivas, las necesidades o los intereses de los individuos o de los grupos. Entonces, eso implica que el conflicto es una realidad universal, eso pasa en todas las culturas, ha pasado en todas las épocas, va a pasar hasta que estemos en la presencia del Señor en la Nueva Jerusalén, y no porque todos vamos a pensar igual, sino porque vamos a aceptar que podemos ser diferentes. Además de ser una realidad universal, es una realidad cultural. No en todas las culturas se lidia con el conflicto de la misma manera. Y cuando hablo de culturas no estoy hablando solamente de que en Asia es así, y en Europa es así, y en Francia, en la misma Europa así es en Francia, y así es en el Reino Unido, pero así es en Escocia, así es en Irlanda, y así es en Inglaterra, y en América Latina es así. No, yo estaba hablando, en esos términos es cierto, pero también es cierto que es una realidad cultural, hablando de la cultura de cada familia. En la cultura de cada familia se lidia con el conflicto de forma diferente. Yo tengo una amiga que en la cultura de su familia, el conflicto entre el papá y la mamá se resolvía con que la mamá empacaba la maleta y se iba de viaje 6 meses. Entonces ella se casó y cuando tuvieron la primera pelea con el marido, la vieja fue a empacar su maletica. Y el marido la vio salir con la maletica y le dijo, ¿y usted para dónde va? Es que yo me voy porque estamos peleando. Ahora, él sabía cómo era en la casa de ella, ¿cierto? Y el hombre se paró frente a la puerta y le dijo, su papá y su mamá resolvían así el conflicto. Pero en esta nueva unidad familiar que somos usted y yo, aquí nadie se va. Aquí vamos a hacerlo de otra manera. Cada uno de nosotros, dentro del paquete cultural que traemos de nuestra familia, traemos nuestra manera de enfrentar los conflictos. Es una realidad cultural en términos macro, pero es una realidad cultural en términos pequeñitos, de la familia, de cada uno. Y es una realidad individual, todo el mundo no ve el conflicto de la misma manera tampoco, ni lo enfrenta de la misma manera. Pero todos experimentamos situaciones
donde tenemos conflictos con otros. Y no siempre tienen que ser destructivos. Entonces, ni siempre tiene que ser negativo. El conflicto puede llegar a ser muy creativo, a dar soluciones muy creativas. Pero cuando hablamos de las fuentes comunes del conflicto, una de las fuentes más comunes es que el tigre no es como lo pintan. Mire, el tipo de la derecha dice que es un 9, y el de la izquierda, dice que es un 6. ¿Y quién tiene la razón? Los dos. Depende desde cuál esquina está mirando uno. El mismo hecho. Y a veces no nos tomamos la molestia como de cambiar de lado con el otro. Es decir, claro, tiene razón. Entonces, ¿por qué estamos peleando? Simplemente uno se arrancha en su propia posición y dice, mi perspectiva es la correcta y no puede haber otra, porque es la única manera de ver las cosas y además porque yo siempre tengo la razón. Pero recordemos, el tigre no es como lo pintan. Y como vemos nosotros las cosas, posiblemente no es la única manera de mirarlas. Posiblemente hay otra perspectiva, que es válida también. Mi esposo y yo estábamos conversando ayer con Oscar, y él nos hizo una pregunta. Él nos está sacando el jugo en esta visitica, entonces nos hizo una pregunta de interpretación bíblica y teológico. Y él y yo tenemos perspectivas diferentes sobre el asunto, ¿sí o no? Pero no nos jalamos el pelo ni nada, ¿cierto? Ni nos cacheteamos ni nada de eso. Básicamente era, mire, él dijo su perspectiva y yo dije, pero mi perspectiva es tal por tal y tal razón. Y hace mucho tiempo sabemos que tenemos esa perspectiva diferente, pero que está bien. Claro, más recientemente estábamos conversando, esas conversaciones que uno tiene en esta etapa de la vida, de cómo sería difícil vivir el uno sin el otro. Entonces él me dijo, no, eso hagamos un pacto de suicidio y nos matamos el mismo día. Y yo le dije, no, yo al suicidio sí no le jalo. Más bien oremos que Dios haga que nos mate el mismo día en un accidente. Y el tipo me dijo, no, yo eso sí no oro. Entonces tuvimos que ponernos de acuerdo en que tenemos perspectivas diferentes. Ni modo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer y alguno de pronto se tiene que quedar solo. Porque no estamos de acuerdo, menos mal que no estamos de acuerdo por ninguna de las dos cosas como suena, como de veras lo que uno debe hacer, pero la conversación era muy interesante. Entonces el tigre no es como lo pintan. Por otro lado, una de las fuentes comunes del conflicto es lo que los latinoamericanos llamamos la malicia indígena. ¿En cuántos de los países de ustedes se usa esa expresión? ¿Hay alguno que en su país no se use esa expresión? La malicia indígena significa que nosotros suplimos con la sospecha la falta de información. Eso es lo que significa la malicia indígena. Que siempre pensamos que nosotros sí sabemos cuáles son las intenciones del otro, que no tiene que decirlas, porque nosotros sí sabemos. Y que lo que uno no sabe, uno se lo puede imaginar. Y que lo que uno se imagina es la verdad. Miren, eso no es ningún don espiritual. Dios ha dado don de enseñanza y don de profecía y muchos dones, pero el don de la sospecha no viene de Dios. Ese sale naturalmente de nuestra propia naturaleza. Eso no necesita del Espíritu Santo. Y por lo regular, con mucha frecuencia, estamos equivocados. Pero le damos más credibilidad a nuestra sospecha,
a la malicia indígena que a la realidad. Es que, claro, hizo tal cosa porque como lo que se propone es no sé qué, pero ahora va a ver que yo le salgo adelante. Y armamos un drama y una pelotera por lo que nos imaginamos. Y creemos que esa es la realidad, lo que nos hemos imaginado. No nos tomamos el trabajo de preguntar. Sabemos. Además de que el tigre no es como lo pintan, y de que la malicia indígena es malicia, no es verdad. Otra fuente común del conflicto es que hay prioridades y valores diferentes. Pongan ustedes a dialogar a esa pobre monjita con Natalia París. O pongan a dialogar a ese monje con Juanes sobre lo valioso que, en la vida o el sentido de la vida o sobre para qué, casi sobre cualquier cosa. Entonces muchos conflictos se dan porque la gente tiene valores muy diferentes. Como Donaldo explicó, un valor en mi familia de origen es que la casa siempre está ordenadita y arreglada y que los zapatos se ponen en el closet cuando uno se los quita. Ah, pero en la familia de él se podían dejar donde fuera. Y no importa. Tenemos para mí un valor muy importante. Es que si yo le hablo me conteste. Hasta que yo entendí que en la familia de él, el silencio ante las preguntas quiere decir no. Pero como un valor para mí es que me contesten si no me están ignorando. Yo no sé cuántas peloteras tuvimos y de vez en cuando todavía tenemos por eso. No me ignore, contésteme. Hasta que me acuerdo, no, lo que el tipo está diciéndome es que no, ya me contestó, o sin decir nada, ¿cierto? Entonces a veces uno tiene que darse cuenta de que los intereses y las prioridades no necesariamente diferentes, no necesariamente tienen que significar una pelea. Mire, por 39 años y medio casi, yo me puse muy furiosa porque para mí una cosa muy importante es poder caminar con él. Pero miren ustedes la diferencia en el largo de las piernas. Mi amor, dése una paradita. Miren, de un pasito normal del tipo es como así. ¿Ven? Y cuando está de afán, y un pasito normal mío es así. Entonces, el hombre que tiene todavía la posibilidad y el don precioso de maravillarse y entusiasmarse con las cosas, prioridades y valores, él se baja de un avión y él rápido quiere recoger la maleta para la aventura del viaje. O él llega a una parte y si estuviéramos aquí y uno sale del tube, es el que dicen aquí, y sale en la estación que lo lleva y uno se encuentra con Trafalgar Square. El tipo va a salir corriendo, caminando rápido hacia la fuente y a mirar las inscripciones y a sacar fotos y todo. Y yo apenas estoy terminando de subir las escaleras del underground. Entonces yo me ponía furiosa. Hasta que se me apareció la Virgen de la Sabiduría. Recientemente, en el mes de abril. Nos bajamos de un avión en Los Ángeles y él arrancó la emoción a recoger las maletas. Y el volcán empezó a agitarse adentro, ¿cierto? Yo ya estaba. Y se me apareció la Virgen de la Sabiduría y me dijo, pues no sea boba. Al fin y al cabo, ¿de quién es el problema?
de él, en algún momento va a tener que parar y esperarla. ¿Para qué se sulfura? Yo digo que era la Virgen de la Sabiduría, pero yo creo que era el Espíritu Santo, ¿verdad? y pues así es. Y le pregunté, ¿me ha abandonado alguna vez? ¿Me ha dejado tirada? No, siempre el tipo me espera. Entonces, ¿para qué me enojo? Por fin entendí que había una perspectiva diferente que me permitía ver el asunto sin tener que ponerme furiosa. Y muchas veces no peleaba, pero me ponía furiosa. Entonces, reconocer eso es importante. Y además, otra fuente común del conflicto es lo que uno llama el irrespeto al despacho. Cuando a uno no le dan la honra y el respeto que uno cree que uno merece. Esa es una fuente muy común de pelea de las mamás con los hijos. Es que si, y con el marido, es que si me quisiera de verdad, entonces, porque uno tiene una lista de cosas que son las cosas que uno merece por todo lo que uno hace para el marido y los hijos. Y cuando no lo hacen, pues le respetaron el despacho. No le dieron la dignidad que uno debe recibir. Los hombres tienen su lista también, lo que pasa es que son menos vocales para decirlo. Sí, yo me rompo el espinazo para traer la plata a esta casa. ¿Y cómo es que cuando yo me pongo romanticón, la vieja me corta los servicios? ¿Y qué de mí como hombre? No le ha dado el trato digno que merece, ¿cierto? Y todos tenemos nuestra lista de lo que creemos que merecemos. Y cuando la gente no cumple con eso, entonces hay una posibilidad de conflicto. Y definitivamente hay falta de química, punto. Hay gente con la que uno no se entiende y uno no sabe por qué. Y uno examina la cosa y dice, pero no es mala gente, pero no sé qué. Ah, pero yo no me llevo bien con esa persona. Y uno debe reconocer que hay cosas que son así. Pero, por otro lado, eso no quiere decir que el conflicto no sea resolvible. Sin embargo, eso de escucharme hablar a mí cháchara, no, espero que no sea cháchara. Perdón, la cháchara quiere decir como cosas que no tienen mucho valor, ¿no? Yo creo que sí tiene valor. Me parece que finalmente el valor es que ustedes hablen entre ustedes. Entonces yo voy a pedirles que en los próximos poquitos minutos, 5 o 7 minutos, hable ahí con su pareja. Piensen, mire, ¿cuáles son los asuntos por los que con más frecuencia tenemos conflicto? No tienen que hacer un análisis exhaustivo, solamente identificar 1 o 2, tampoco hagan una lista de 100. Sí, pero esa si necesita media hora, mire, pide una cita pastoral ya. ¿Cierto? Pero piensen en 2 cosas. ¿Cuáles son los asuntos por los que más conflicto tenemos? Y la segunda cosa es, ¿cuál es nuestra forma más frecuente de pelear? Puede ser el silencio, puede ser el alegato, pero así, en forma sucinta. A ver, conversen ahí y nadie se pone a chismosear lo que están diciendo los otros. Hablan de su propia historia. Como eso era solamente para que inicien la conversación es para que la continúen, ¿cierto? Vamos a seguir.
Mire, hasta aquí hemos hablado de la realidad del conflicto y de cuáles son algunas de las causas comunes del conflicto. Pero es importante que uno también ejerza un poquito de discernimiento y que uno escoja las peleas que valen la pena pelear. Ay, perdón, son las peleas. No, él no me pega. Pero no se vaya, hermano. Miren, hay cosas por las que no vale la pena pelear. El cuento de los zapatos es un chiste para nosotros, porque realmente nos dimos cuenta, yo me di cuenta, pues, ¿por qué voy a pelear por eso? Ya le pongo un rinconcito ahí, que ponga sus zapatos y ambos estamos contentos. Pero ¿por qué vamos a pelear por eso? Hay cosas que en el gran esquema de la vida no vale la pena ponerse a pelear por eso. Pues ¿qué importa si el tipo cuelga la toalla o no cuelga la toalla? ¿El mundo se va a caer por eso? Uno va a hacer la vida, hacerse la vida miserable, hacerle la vida miserable a otro y a los hijos por una pinche toalla. Uno tiene que pensarlo en ese sentido, el sentido más amplio. ¿Vale la pena gastarle tanta energía y botar tanta corriente? ¿O por la toalla? ¿O porque espicha el tubo oprime el tubo de la crema dental en otro lado? ¿O porque no baja la tapa del inodoro? ¿Porque no apaga la luz? ¿O porque la apaga? ¿Porque no saca la basura? ¿Porque no tiende la cama? Exactamente, pero piensen en el esquema de toda la relación y la dinámica de la familia. Vale la pena crear un clima de tensión. ¿Porque no sacó la basura? Y que todo el mundo empiece el día mal, porque la basura está ahí. O uno la amarra y la saca. Recién casada, mi esposo salía a zonas rurales en Colombia y él decía, yo me voy hoy y realmente espero volver en 5 o 6 días, no había comunicación y él iba a zonas muy, muy, muy apartadas. Yo estaba recién casada en una ciudad donde yo no tenía amigos y no tenía familia. Entonces yo contaba los días hasta que el tipo volviera. Y yo esperaba que él volviera y se sentara a hablar conmigo. Porque yo había estado 6 días ahí sin amigos ni familia, en una ciudad extraña. Lo que yo no tenía en cuenta es que para para volver tenía que hacer lo mismo que cuando se iba. Posiblemente 2, 3, 4 horas caminando o en bestia. Posiblemente, si no era eso, 2 o 3 horas en una canoa con un motorcito fuera de borda, y luego un bus o un jeep, un de esos carros para andar en terreno destapado en una carretera llena de huecos y polvorienta, después de haber dormido 6 noches en una hamaca y posiblemente con mosquitos y otros tipos de incomodidades. Eso a mí ni se me pasaba por la cabeza. Yo solo pensaba que él debía llegar a contarme todo lo que había hecho. Y el hombre llegaba y todo lo que quería era bañarse, algo frío para tomar y descansar.
Entonces cuando no me hablaba, sino que se bañaba y tomaba algo frío, y yo sí le tenía algo frío para tomar. Y me aseguraba de que hubiera agua en el baño porque uno no podía depender de que el acueducto iba a funcionar. Y el hombre se iba a dormir, yo me iba al baño a llorar, porque no me quería. No quería hablar conmigo, que había estado tan sola. Y un día quejándome con el Señor, yo sentí la invitación del Señor, y yo no me acuerdo ni qué texto de la Biblia estaba leyendo, a pensar en las necesidades de Él y no en las mías. Y yo le peleaba porque no quería hablar conmigo. Entonces, pero que yo pensara en las necesidades de Él. Porque finalmente a servir a otros era que a lo que el Señor nos llamaba, a ser siervos. Y me di cuenta de que si yo le tenía su agüita para el baño y no sé qué, y de veras él descansaba y yo estaba de buenas pulgas, cuando se levantara, efectivamente él me contaba todo lo que había hecho. Claro, eso no pasaba porque cuando él ya se despertaba y quería hablar, yo ya no quería hablar. Yo ya estaba ofendida. ¿Cierto? Me había respetado el despacho, no había considerado mi soledad de 6 días. Entonces, hay peleas que si uno cambia de lado, uno se da cuenta y por qué estamos peleando. Si uno piensa en el otro, uno dice, esto no vale la pena pelearlo. Hay cosas que sí hay que pelearlas, porque tienen que ver con principios fundamentales, porque tienen que ver con el bienestar de toda la familia, porque tienen que ver con conductas que son dañinas para la familia, porque comprometen la integridad de uno. Pero muchas de las cosas por las que uno pelea realmente no valen la pena. Entonces uno escoge sus peleas y después uno piensa en cómo no tener una pelea destructiva. Miren esa explosión. Yo les voy a mencionar algunos detonantes para que la pelea sea así de destructiva. La primera cosa es acusar. Es que tú, pero es que tú me vas a matar. Uy, las mamás les encanta decir eso a los hijos. Ustedes me van a matar. Ustedes, es decir, la primera... y al marido también, ¿cierto? Si no fuera por ti, si hubieras usted empieza la conversación así, vea, y agarrón. Acusar es la primera cosa para detonar una pelea destructiva. La segunda es no escuchar. El tipo quiere hablar y uno hace como hace, yo no sé, hace unos años que haciendo jovencitos en Bogotá. No oigo, tengo oídos de pescado, yo no oigo, tengo oídos de pescado. Uno no lo hace así físicamente, pero por dentro uno se apagó. Y el otro será bla, 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 bla. Y uno deja que acabe y uno contraataca sin haber escuchado nada. Para uno seguir defendiendo su posición. Pues eso es un diálogo de sordos, ahí seguimos agarrados. Tercer detonante, no explicar. Mucha de la crianza que uno recibe es con la idea de que usted no le dé explicaciones a nadie. Usted le da explicaciones a su mamá y a su papá, pero a nadie más. Yo les tengo muy malas noticias. Eso que parece tan valioso para defender la honra de uno y la dignidad de uno, de que yo no le doy explicaciones a nadie, es una de las cosas que riñe más con los principios bíblicos. Porque nosotros somos llamados por Dios. Y quiero mencionar los 2 textos que ustedes tienen
ahí en las hojitas. El llamamiento de Dios, uno, es en el libro del profeta Zacarías, hay una promesa de restauración para Israel y todo, y dice, ¿y qué es lo que pide Dios entonces de ustedes? Y dice, lo que ustedes deben hacer es hablarse con la verdad y juzgar según la verdad y lo conducente a la paz. No maquinen mal contra su prójimo, no sean dados al falso testimonio. Ese mismo tema lo retoma el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y dice, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Miren, la expectativa de Dios es que nosotros sí nos digamos la verdad, para que podamos juzgar según la verdad. Nosotros esperamos que el otro juzgue según la verdad, pero no se la decimos. Y perdónenme las damas, pero sobre todo nosotras, las mujeres, tenemos la idea de que si me quisiera, sabría por qué soy brava. Pero, perdone que interrumpa, muchas veces cuando hay una disputa así entre la pareja, muchas veces la falta de escuchar ocasiona de que de pronto cuando se está dando la explicación no la entienda. Eso también es cierto, por eso un detonante es no escuchar y otro detonante es no dar explicaciones. Y si se combinan las dos cosas, si se combina que yo te estoy explicando y tú no escuchas. Pero entonces actúa lo otro. Muchas veces entonces uno prefiere que piense y no dar explicaciones a lo que él quiera. Claro, pero fíjate que uno cree que así uno está ganando. El problema es que uno es responsable de uno no responde del otro. La responsabilidad mía es dar explicaciones. Si me escuchó o no me escuchó, esa es su responsabilidad. Pero delante de Dios, yo sí tengo la responsabilidad de dar explicaciones. Bueno, listo, doy la explicación, el otro no escucha, no acepta la explicación. Entonces, simplemente, a mí no me importa si me entendió o no me entendió, yo ya dije lo que tenía que hacer. Ante los ojos de Dios, pienso yo, que yo ya actúo como debería actuar. Sí, pero no es que no me importa. A ver, la cosa es que no, guárdalo ahí porque voy a hablar de una cosa de responsabilidades. No guardemos porque eso es muy importante levantarlo, claro. Pero mira, si uno quiere, por lo regular, nosotros sí tendemos a pensar, si me quisiera, sabría. Yo no tendría que explicarle nada. Miren, los hombres son seres muy elementales. A ellos todo hay que dárselo explicadito. Ellos recurren menos a la malicia indígena que nosotras. Si uno le dice, mire, uno dice, ¡ay, tan rico! La comida hindú. Y uno cree que el tipo debe entender que uno le está diciendo, oiga, lléveme a comer comida hindú. Y el tipo le contesta a uno, uy, sí, es deliciosa. Porque son primarios, son elementales. A ellos hay que decirle clarito, oiga, mi amor, la comida hindú me encanta, me lleva. O venga y lo invito. Pero no esperen que supongan lo que uno no ha dicho. No, eso no se les ocurre. Pero depende, si ya están bien adiestrados, usted le dice algo ya la fecha de la primera. Uy, pero el tipo sí es extraordinario, venga, ¿usted cómo se llama? Jesús, pero con ese nombre también. Ya está, tiene discernimiento. Sí, pero miren, es muy importante que sí demos explicaciones, porque el llamamiento que nos hace Dios no es solamente a que hablemos la verdad, sino a que nos llama a que juzguemos según la verdad y lo conducente a la paz. ¿Cómo se puede juzgar según la verdad si uno no la conoce? Y es cierto, hay quienes no quieren escucharla.
Pero yo vivo es con la responsabilidad mía, ¿cierto? Delante del Señor. No podemos garantizar que por decir la verdad se va a resolver el asunto. Uno nunca garantiza la respuesta del otro. Nos encantaría. Y nos justificamos muchas veces. Yo no le digo porque ¿para qué? Eso no va a cambiar. No, mi responsabilidad es decir, si cambia no es la responsabilidad del frente a Dios o de ella frente a Dios. Pero yo vivo con mi conciencia delante de Dios y oro que la otra persona pueda escuchar también la voz de Dios. No la mía, la de Dios. Aclaremos eso, ¿cierto? Porque la voz nuestra, no he dicho casi nunca es la voz de Dios. Vamos a ser más claritos, casi nunca es la voz de Dios. Entonces, eso es importante. Si uno no va a tener una pelea destructiva, ¿cómo pelear limpiamente? Entonces, para que la pelea llegue a tener conciliación. Uno no se acerca con la mentalidad de que uno gana y el otro pierde. Cuando nos acercamos con la mentalidad de ganador y perdedor, ya perdimos. Entonces, más bien, ¿qué implica acercarnos con un buen uso del poder? Que finalmente esto tiene que ver con poder. Implica el ejercicio del poder primeramente para dominio propio. Primeramente para dominio propio. Yo soy como un fosforito. Yo exploto rápido, o puedo explotar rápido. Y yo no sé si es que ya no tengo tanta energía o que de verdad el Señor me está cambiando. Pero creo que algo ha hecho el Señor que como exploto menos para pensar la cosa un poquito más, ¿cierto? Porque el asunto no es explotar y ejercer el poder para imponer. Es asunto de dominio propio para hablar lo que se debe, cuándo se debe, cómo se debe. El asunto del poder implica que uno tiene paciencia para buscar el momento oportuno para la conversación. El momento oportuno para dialogar no es cuando uno apenas llega del trabajo o el otro llega del trabajo. Ese es muy mal momento. Uno viene enojado, molesto por la demora en el tren o en el bus, por la gente espichándolo a uno, por lo que ha pasado en el trabajo. Ese es muy mal momento para uno. A propósito, mi amor, tenemos que hablar. No, eso no. Eso no se hace. Muy mal momento. Ese es muy mal uso en un sentido del poder de querer ya. Yo digo, no, uno tiene que esperar. Es muy mal momento cuando los niños están peleando o después de una discusión con los hijos. Mal momento. Buen momento cuando uno ya está tranquilo, está en su cuarto, la gente se ha relajado. Muy mal momento después de tener relaciones sexuales, el tipo se duerme enseguida. Y uno dice, ay, ahora por fin nos relajamos, mi amor, vamos a hablar. Y oye, ¿cierto? No. Entonces hay que buscar el momento oportuno, ¿cierto? Para hablar. Eso es importante. Y hay otras cositas que están ahí en sus hojitas que hablan del uso del poder, y yo no voy a detenerme, simplemente están enumeradas, ¿cierto? Muy importante, bajar la voz, no subirla. ¿Los dos? Yo creo que la cosa más triste de escuchar a tus vecinos era escuchar el tono de la voz y el volumen, ¿no? De veras, yo vengo de un hogar donde mi papá llegaba borracho y gritaba.
yo todavía, hasta hoy, yo oigo a un tipo gritando agresivamente, no me duele, pero es algo muy incómodo. Porque por lo regular eso precedía la violencia contra mi mamá. Y eso me molesta todavía. Recuerden, lo importante es entenderse, no imponerse. Entonces, la pelea limpia implica que el poder se usa para el dominio propio, para la paciencia, para controlar el tono de la voz, para entendernos. Por otro lado, la pelea limpia implica que no se trata de descubrir quién tiene la razón y defender los derechos de cada uno. La pelea limpia tiene que ver con escuchar, con explicar, en vez de culpar y reclamar. La pelea limpia tiene que ver con que buscamos el bien común. De pronto tengo que mirarlo. No quién tiene la razón. Miren, lo más importante no es encontrar el culpable. Lo más importante es que construyamos el mundo de lo nuestro. ¿Se acuerdan la pareja? Que uno pasa de ser tú y yo para ser nosotros. Nosotros y los hijos, eso es lo más importante. No quién tiene la razón, no la dignidad de uno ofendida. Y en la mayoría de las peleas de los matrimonios, uno se planta en que yo tengo la razón, en vez de buscar cómo construimos entre nosotros. Una recomendación para su pastor. Es importante que cuando las parejas vengan pastor a buscar el acompañamiento pastoral, sepan que usted no es el aliado ni de él ni de ella. Usted es el aliado de su familia y de su matrimonio. Ese es el papel del pastor y del consejero. Está para defender el matrimonio y la familia, ni a él ni a ella. Y eso es muy importante, porque se trata no de el culpable. Y claro que hay responsabilidades. No es para decir que no hay responsabilidades, pero simplemente acusar y encontrar el culpable resolvió algo. Y a veces nosotros somos tan dados a el otro, no basta con que el otro diga sí, mire, es verdad, yo soy responsable, yo me quiero, que se arrastre y se humille hasta que se gane mi perdón magnánimo. Y yo impongo las condiciones de su humillación. Hay relaciones que son así. No nos basta. Ay, ¿usted cree que eso se resuelve con decir perdóneme? A ver, entonces dígame cómo se resuelve. Ahora, hay perdóneme que es para salir del paso, ¿cierto? Pero hay perdónemes muy genuinos y a uno no le bastan. Porque uno no está interesado en lo nuestro, sino muchas veces en yo. Recuerden, el día que ustedes se casaron, ustedes se comprometieron a un universo nuevo que se llama el mundo de lo nuestro. Oh, eso es muy importante. Por otro lado, de lo que se trata es de que ambos en el apretón de manos del compromiso nuestro, ese apretón de manos es el que gana el mundo de lo nuestro. Y para eso, entonces, uno concilia. Y yo, voy a pasar rapidito porque ese ya lo hablamos del sentido de pertenencia y de que hablamos la verdad. Pero cuando hablamos de la conciliación es importante definir. Uno debe definir claramente por qué, cuál es el asunto del conflicto. Un ejemplo de eso es que uno simplemente dice, uno define
en qué estamos, en qué diferenciamos y por qué. Entonces, hoy voy a pensar en un conflicto entre los dos, ya se me olvidan. Eso está como bueno, que no se le olviden, ¿no? Ah, ¿de qué? El de la toalla. No, no, es que la toalla era mentira, eso era por invento. Ya. Cuando nosotros teníamos como unos 5 o 6 años de casados, el hombre, muchas veces la ropa estaba colgada para secarse, entonces él iba y recogía su ropita y la metía en el closet y la mía se quedaba en la cuerda. Y yo me ponía furiosa, nunca peleamos por eso, ¿cierto? Pero yo me ponía furiosa. Hasta que un día yo entendí por qué me molestaba. Y básicamente tenía que ver con un asunto no resuelto de cuando yo era niña. Pero después de eso yo fui y hablé con él. Y yo le dije, mira, yo me enojo mucho cuando tú dejas mi ropa en la cuerda. Yo sé que tú... Yo me enojo muchísimo porque yo siento que no te importo. Me siento como que me abandonas. Tú, ¿por qué dejas? A ver, ¿cómo ves tú la cosa? Y él me dijo, no, yo voy y la recojo porque yo guardo las cosas en el closet y todo, pero usted es muy particular en cómo le gusta doblar la ropa. Y si no está doblada como a usted le gusta, entonces no le sirve. Entonces yo, para evitar problemas, pues yo la dejo para que lo haga a su gusto. Entonces, nos entendimos, yo expliqué qué era lo que me pasaba, pero pudimos dialogar sobre la perspectiva de cada uno, ¿cierto? No, es que usted es muy particular, y todavía soy muy particular, con la doblada de la ropa. Que conste. Entonces, uno define por qué estamos molestos, por qué y cuál es la perspectiva de cada uno. Además de eso, de definir, uno expresa sus emociones. Entonces yo le dije, mire, yo me pongo muy molesta. Yo le dije, es que usted me hace poner furiosa. Miren, seamos honestos, a uno nadie lo hace poner furioso. Uno se pone furioso porque a uno le da la gana. Venga, ¿usted dónde tiene el botoncito que yo le espiche para que se ponga furioso? ¿Tiene uno? No, ¿cierto? ¿Tiene uno para apagarle la furia? Tampoco. A usted nadie lo hace poner furioso. A usted nadie lo hace poner lo que sea. Uno escoge cómo responde. Entonces uno no puede ir culpando al otro. Uno dice, yo me siento furioso, o yo me siento triste, yo me siento abandonada en esta circunstancia. Uno expresa cómo se siente y uno expresa también cómo se siente, cuáles son las consecuencias y cómo se siente afectado por eso. Entonces yo me siento furiosa cuando la ropa se queda allá. Ya habíamos hablado de eso, Leo. Y le digo, mira, y por eso, entonces, cuando el día que pasa eso, yo no quiero hablar contigo a la hora del almuerzo. Consecuencia. Yo no le estoy echando la culpa, estoy diciendo cómo respondo yo. Asumo mi parte, que yo soy una adulta, que yo no voy a negar mis sentimientos, pero asumo que son míos, no que el otro me los impuso. Y asumo qué hago yo con eso. Entonces por eso yo no quiero hablarte a la hora del almuerzo. Expresamos. ¿Que el otro va a responder favorablemente? No necesariamente.
diferente. A nosotros nos encantaría que esto fuera una cosa mecánica. Que si yo hago tal cosa, tú automáticamente vas a responder de tal manera. Esas son las máquinas. Pero con los seres humanos no hay esas garantías. Nuestra conducta no determina la respuesta del otro. Olvídense, si a ustedes algunas veces le han echado ese cuento, trátelo como un rey que él la va a tratar como una reina. O al marido le han dicho haga tal cosa y ella va... Olvídense de eso. Nosotros no somos dueños del otro. No controlamos. El otro también es responsable de cómo responde. Lo único de lo que sí somos responsables es de nosotros obrar correctamente y actuar correctamente. Lo demás no lo controlamos. Eso sí debe ser bien claro. Y puede ser muy decepcionante. Yo hago lo correcto, pero... Además de que uno expresa eso, uno también menciona cuáles son sus requerimientos para conciliar. Entonces uno dice, mira, a mí me gustaría que tú tal cosa, o yo esperaría que tal cosa. ¿Cuáles son las cosas básicas con las cuales podemos resolver esto? Entonces, en ese ejemplo, una vez que el hombre me había contado que yo era tan particular, básicamente ya no había requerimientos. El asunto se resolvió con entender. Pero otras veces uno sí pone requerimientos. Uno dice, mira, a mí me encantaría que si te vas a demorar, simplemente por WhatsApp, me whatsappies, llego a las 11. No más, yo no necesito más. Yo no te quiero controlar. Solamente quiero saber a qué horas más o menos piensas llegar para yo saber si me acuesto o no me acuesto. Si llegas a comer o no llegas a comer. Si apago todas las luces, echo llave o no echo llave. Porque como yo tengo que madrugar a las 5:30 para salir para el trabajo a las 6, entonces yo necesito saber, poder acostarme. No es más, no es que te quiero controlar. Se dialoga cuáles son y el tipo entonces le dice a uno, pues a mí me encantaría que cuando llegue no me des cantaleta y que no te hagas la dormida si estás despierta, o que no me cortes los servicios. ¿Me explico? Uno concilia. Tenemos que reconocer que habiendo pasado por esto, de todas maneras hay veces cuando no se resuelve el asunto. Miren, parte de la pelea limpia es que uno tiene que dar treguas. Cuando una de las partes le dice, mire, ¿podemos seguir la conversación mañana? Dominio propio. Listo. Hablamos mañana o el fin de semana. No hay nada tan trascendental, importante, por lo regular, que uno tiene que definirlo en el momento en que lo está hablando. Uno puede conceder una tregua. Y una tregua quiere decir un alto al fuego. ¿Cierto? Que nos tratamos decentemente. Y que sabemos que tenemos una conversacioncita pendiente. Y hay veces cuando uno también tiene que llegar al acuerdo de darnos permiso de estar en desacuerdo. En términos de la crianza de los hijos, en términos del uso del dinero, en términos de cosas que afectan a toda la familia, uno no puede darse el lujo de decir, bueno, usted piense lo que piense y yo pienso lo que pienso y listo. Nos damos el permiso de estar en desacuerdo, porque uno está afectando a todo el mundo. Y recuerden,
Como el día que uno se casó, uno se comprometió con el mundo de lo nuestro, entonces uno no puede darse ese lujo. Pero con otras cosas, claro que es posible estar en desacuerdo. Y vivir con que estamos en desacuerdo, eso no... ¿Quién dijo que porque uno se casa ya tiene que pensar igual? ¿Quién dijo que porque uno se casa uno tiene que hacer todo junto? ¿No? Donaldo y yo, él habla de que hemos viajado. Nosotros tenemos una perspectiva muy diferente de los viajes. Él quiere hacer el mayor número de cosas posibles en el tiempo que se tiene para el viaje. Y aprovechar cada minuto. Y yo viajo, si estoy viajando por paseo, yo viajo para hacer lo que me da la gana, ¿no? Entonces, si estoy cansada y no quiero ir a conocer, yo necesito descansar, yo necesito dormir. Tranquilo, vaya, mi amor. Él va, él goza, él descubre, él llega emocionado, me muestra las fotos de había tal cosa y no sé qué. Qué chévere, ¿y qué hiciste? No, pues yo hice mi sudoku o mi rompecabezas, vi televisión, ¿dormí? Pues ¿por qué vamos a tener una pelotera porque él se fue si yo no quería ir? Ya, que vaya y goce. Uno escoge sus peleas. Y en eso hemos llegado a la conclusión de que somos muy diferentes y podemos estar en desacuerdo. Y eso no tiene ni que dañar la relación, ni el mundo se va a caer. Entonces, siendo casi las 5 de la tarde, ustedes quedan con una tarea para hacer en su casita. Ustedes identificaron por qué tenemos, cuáles son las cosas por las que tenemos conflictos, ¿cierto? Entonces ustedes van a seguir los principios de la pelea limpia para definir, para expresar y para tratar de conciliar. Pero déjenme decirles una cosa. El anhelo de Dios para nosotros no es que no tengamos conflictos, porque siempre va a haber diferencias de opiniones, de perspectivas, de historias, de todo. No, Dios sabe que los seres humanos somos diferentes. Su anhelo sí es que vivamos en paz. Ese es su anhelo. Y el camino para la paz no es la negación del conflicto. Es el reconocer las diferencias. Es el hablar la verdad con amor. Es la búsqueda no del poder ni de la honra propia, sino la búsqueda del bien de mi familia y del bien del otro, aún si implica que yo renuncio a mi propia posición. Ese es el camino de la paz y la conciliación. Piensen en esto, ese fue el camino que Dios escogió. Esta gente que yo creé, que decidió no hacerme caso y escoger su propio camino, no renuncio a ellos y voy a hacer todo lo necesario para reconciliarlos, para que vuelvan a mí. Y todo lo necesario es que el Creador entrega su propia vida para traernos de vuelta. No era la defensa de su propia dignidad, era la entrega para invitarnos a que es posible la paz. Y el llamamiento del Señor es que el que quiere ser su discípulo toma la cruz, se niega cada día y va en pos suyo. Así es posible pelear limpiamente. Así es posible conciliar. Así es posible renunciar en pro de la construcción de lo nuestro. Para el bien de la familia, para el deleite de uno con su pareja, ¿cierto?
para la gloria de Dios, para el bien de la sociedad donde Dios los ha puesto. Una familia donde se puede pelear limpiamente, esa es una familia con futuro. Y al pelear limpiamente están formando a sus hijos para aprender a resolver las diferencias con otros. La sociedad alrededor dice que las diferencias con los otros se resuelven eliminando los puntos. Eso es lo que el mundo contemporáneo nos dice. Usted no se puede poner de acuerdo con otro, ya elimínelo. Usted lo puede eliminar literalmente o usted lo saca del camino con gracia y disimulo. ¿Sí o no? Lo saca Facebook, sí. ¿Pero eso construye una mejor sociedad? No. Construye una sociedad donde la gente es desechable, donde no vale, la dignidad del otro no vale nada, donde las relaciones son eliminables, donde importo yo y sobrevivir yo. Así quieren formar a sus hijos. La manera como escojan pelear está formando a sus hijos. Que Dios les conceda la gracia de pelear limpiamente, con amor, con la verdad y con la disposición hasta a perder, para que gane su familia, para que gane la sociedad, para que Dios sea honrado. Amén. Pastor dice que si tienen preguntas, él está listo a responder. Sí, mi respuesta fue que uno es responsable de uno, que no puede garantizar la respuesta del otro. Y que uno sí, yo puedo responder por mí. Y ojalá orar por el otro. A veces nos cuesta mucho cuando nos están hiriendo, ¿cierto? Eso es muy difícil. Pero ojalá poder llegar a orar por el otro. ¿Qué pasa en el momento cuando, te dice no escuchar? Pero muchas veces hacer como no escuchar, cuando el otro está grave, enfadado, lo que sea. Y muchas veces, te están hiriendo, pero usted prefiere autocontrolarse, quedarse callado, o decir, esta no me está escuchando, para evitar de pronto una expresión peor, ¿no? Porque si él se pone a decirme esto y yo atacarle también, entonces pues... Yo cuando me refiero al escuchar, se habla, es decir, no escuchar implica que no nos comunicamos, pero es verdad que cuando te están ofendiendo uno sí tiene oídos de pescado, pero a la hora cuando estamos en el proceso de explicaciones tenemos que escuchar. La solución del conflicto. Sí, es a la hora cuando estamos conciliando, ¿cierto? A veces es mejor uno sí hacerse el sordo a las cosas que a uno... Hay una persona en mi situación de trabajo que, por decisiones administrativas que yo he tomado, la persona habla muy mal de mí y yo he decidido que no le paro bolas a eso, porque no voy a dejar que me dañe el corazón. He buscado el diálogo, hemos dialogado, yo he explicado, la persona no escucha, pero yo decidí, yo no tengo que escuchar lo que dice de mí, porque no quiero tener un corazón rencoroso y resentido contra la persona. Entonces decidí que hable lo que quiera. Pero eso tiene una implicación. El otro día alguien me dijo, se refirió a la persona y no sé por qué sabe la situación, y me dijo, ahí va tu enemiga. Y yo le dije a la persona, mira, lo siento mucho. Yo no tengo enemigos, yo escogí que yo no tengo enemigos. Ahora, eso no implica que todo el mundo piensa que yo soy su amiga. Hay gente que puede decidir que yo soy su enemiga, pero yo escogí que yo no tengo. Entonces, en lo que a mí respecta, esa persona sigue siendo mi hermana en Cristo. No es mi enemiga. Y esa es una decisión que uno sí tiene que hacer, ¿cierto? Pero es verdad, cuando son cosas, pero a la hora que dialoguemos,
y debemos escucharnos. Yo tengo una pregunta. Ay, bueno, hágala y se la responde. A ver. ¿Cómo han manejado ustedes la situación de que usted es la rectora de toda la universidad? El profe no se ha sentido ofendido porque usted lo manda. Varias veces en nuestras vidas hemos tenido situaciones en las cuales uno o el otro es el jefe. Cuando yo soy el jefe, como yo soy desordenado, es peor. Eso sí. pero en varias situaciones, pero lo que hacemos o tratamos de hacer es que hay otra persona que es responsable por lo que yo hago en el trabajo. En el caso Aritica es el vicerrector académico. Entonces yo reporto a él y no reporto directamente a la señora. Es una manera para evitar algunas tensiones que pueden existir. Y tratar, cuando cruzamos la calle, porque vivimos enfrente, en propiedad del seminario, pero literalmente cruzando la calle, que no llevamos cosas de trabajo a la casa. No es fácil, somos seres humanos lo mismo como ustedes. Pero una cosa es, y si ella tendría algo contra mí, lo pasamos por otra persona, para que no sea directo, es un poquito mejor. Pero que lo tratamos allá y no en la casa. Y para mí una cosa importante ha sido las pocas veces cuando tenemos un diálogo en la casa, yo siempre recuerdo, aquí yo soy tu señora, yo no soy la rectora. Yo soy la rectora fuera de este apartamento. Pero en ese apartamento yo soy tu esposa. Y tú eres la cabeza de esta casa. Y otra cosa que hemos decidido, como yo creo enseña la escritura, yo soy el jefe de la familia. Y somos dos personas. Y los dos tenemos votos. Pero el voto mío, en el caso que no estamos de acuerdo, vale más. En asuntos de la familia, no de trabajo. Pero la responsabilidad es mía. Porque yo puedo equivocar. Y muy pocas veces, llevamos 40 años casados y muy pocas veces, se puede contar aquí, he tenido que tomar esta responsabilidad de decisión. Pero si estoy equivocado, ella me apoya, aún en el error. No, eso. Sí. Y eso es muy importante, yo creo, en su hogar, ¿no? Que el esposo tenga una posición de autoridad dada por Dios. Dios primero. Uno busca que Dios guía. Pero uno puede no entender y equivocar, pero no referir. Trabajamos juntos y ese casi no ha pasado. De veras, a veces no hacemos decisiones. No estamos de acuerdo y hay cosas que uno puede esperar una semana. Entonces esperar. Y a veces Dios da indicaciones a uno o a otro. Pero en últimos, y como digo, han pasado así de veces nomás, créeme. La decisión mía, pero la responsabilidad de la decisión, para mí es el hombre del hogar. Y estamos de acuerdo con eso. Pero yo puedo equivocar. Y ella me apoya. Yo tengo una buena esposa.
para que no se le suba el champú a la cabeza, porque está ganando más, porque está en una posición de autoridad. O sea, ¿cómo la mujer puede manejar esa situación? O sea, cuando ya ella se gana 4.000 libras, él se gana 500. ¿Quién manda en la casa en una situación? Pues la sociedad dice que el que paga manda. La Biblia dice que el hombre es responsable. Y noten que ser la cabeza no quiere decir que es el amo. O no quiere decir que es el dictador. Porque por otro lado, ser la cabeza implica que es el que se entrega, como Cristo se entregó por la iglesia, para amarla, para cuidarla, para limpiarla, para que la iglesia sea todo lo que debe ser. Entonces, ser la cabeza es una responsabilidad muy grande de entrega, de toma de decisiones, cosas, pero de entrega en favor de su señora y de su familia. Yo soy muy consciente, Oscar, de que yo no soy rectora porque soy, perdonen la expresión, gran vaina. Espero que a nadie le ofenda la expresión, que yo no soy gran cosa. Que yo soy rectora porque Dios me ha dado ciertos dones, cierta experiencia, oportunidades de aprender, pero que todo ha sido un regalo de Él. Es que yo no me he ganado eso por quien soy, porque Dios me ha dado esas oportunidades y porque Donaldo ha facilitado que yo haya tenido las oportunidades que he tenido de estudiar y de experiencia en la docencia teológica y de viajar para asistir a cosas que tengo que ir por el cargo, pero que él facilita eso. Lo facilita porque él no pone problema si yo tengo que viajar 1 o 2 semanas por cosas de trabajo. Lo facilita porque en este momento de la vida nuestra, él maneja nuestra casa. Él hace mercado, él cocina el 90% del tiempo. Entonces, él hace mi vida muy fácil para que yo pueda hacer lo que yo hago. Pero yo tengo que reconocer que ese es sacrificio de él. Entonces, que esa entrega de él, en un sentido, refleja la entrega de Cristo. Finalmente, a los ojos de Dios, ¿qué vale más? El que es el siervo, no el que es rector. Así de sencillo. No estoy diciendo que el ser rector no sea importante. Es importante y es el servicio al que Dios me llamó en este momento. Pero finalmente yo soy rectora por un periodo en el que me nombraron y yo no tengo eso comprado de por vida. Yo no me gané eso porque soy quien sabe qué. Y un día se acaba el periodo. Y puede ser que el consejo directivo tenga otra persona mejor. O que sea el momento en que Dios no quiere que yo esté allá. Espero todavía seguir siendo Elizabeth. Y ahoritica recordar eso. Que finalmente yo soy Elizabeth, una persona a quien Dios llamó a servir, y la esposa de Donaldo. La rectoría es una cosa incidental. El cargo que uno tiene y el sueldo que uno se gana, eso es incidental. A uno eso nadie se lo garantiza de por vida. Entonces uno no puede pegarse de eso para definir quién es uno. Eso es pasajero. Lo fundamental es que lo define a uno. Y es su relación con Dios como su criatura y como su hijo. Y su relación con su familia y su relación con otros, ¿cierto? No cuánto gana o qué puesto tiene. En esto de resolver conflictos, obviamente cuando las dos personas son cristianas, uno espera que escuchen a Dios y que haya un corazón sensible, ¿cierto? Pero, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes para las esposas o esposos que su media naranja no quiere saber nada del Señor? Medio limón. Eso es medio limón. Miren, hay un consejo que no es mío, sino que es de la Biblia, que dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Uno, todavía ese asunto de los detonantes,
yo creo que todavía uno tiene que ponerlo en práctica, ¿cierto? Es curioso, hay un texto en Primera de Pedro, un consejo para las mujeres. Les dice a las mujeres que están casadas con hombres no cristianos que sea por su conducta casta y respetuosa que ellos lleguen al Señor, no por su cantaleta. Las mujeres somos muy dadas a menospreciar a los hombres y a cantaletear, en vez de muchas veces a reconocer las virtudes del otro. Porque en un sentido como que nos sentimos las mamás, y como si el marido fuera un proyecto no acabado que Dios nos dio para que nosotros lo acabáramos de criar. Entonces uno tiene que decirle cómo vestirse, uno tiene que decirle cómo comer, uno tiene que acabarlo de criar. Mire, el marido no es el hijo de uno. Yo me demoré 30 años en aprender que Donaldo no es mi hijo. ¡30 años! Yo quisiera que alguien me hubiera dicho que la Virgen de la Sabiduría se me hubiera aparecido antes, ¿cierto? Entonces, si uno no, igual para los hombres con mujeres no creyentes, uno siempre tiene que recordar el respeto y la dignidad del otro. Y tratarlo como uno trataría al que es cristiano. No porque eso garantiza la buena respuesta del otro, pero por lo menos porque sí demuestra quién es uno en términos de su obediencia al Señor y de su respeto y su amor hacia la otra persona. Eso no garantiza nada, pero no podemos garantizar nada. Y sí, miren, rompan los papeles de adopción que hicieron con ese tipo. Ese tipo no es su hijo. No lo traten como a su hijo. Es su esposo. Entonces, no, su tarea no es acabarlo de criar. Pero es que resulta que yo siempre en mi casa, mi mamá fue divorciada, pero siempre desde pequeña vi que ella lo tenía. Cuando mi papá salía al baño, estaba la ropa, los zapatos, todo listo en la cama. Se dejó con papá, con mi padrastro, fue lo mismo. Entonces yo dije, no, pues siempre estaban muy happy, muy felices porque todo lo tenían ahí listo. Pero les gustaba, ¿no? Cuando mi mamá lo dejaba de hacer, era porque pronto estaban disgustados y eso, que aún así. Entonces, claro, ya si yo lo tomé porque veía el ejemplo de que mamá era muy buena esposa y él se acostumbró también a lo mismo. Salía al baño y todo lo tiene, a veces ya no, pero se acostumbró tanto a esa adopción que él algún día que me lo recalcó, me dice, no, es que usted ya no está, no hace tal cosa, ya no me tiene la ropa, ya no. O sea, ¿qué pasa ahí? Pues la cosa es que, a ver, sí. Mira, la cosa es que, sí, pero es muy diferente cuando en la relación de pareja el hombre acepta eso como una expresión de amor. Es que esa es la cuestión, porque no va a hacer, ¿qué pasó? Claro, porque se siente cuidado y se siente amado. El problema cuando uno asume el papel de la mamá es que uno le dice... Pero perdón, sí. Es que en cuanto, ya que está en cuestión de la ropa y eso, el día que uno se pone lo que quiere, y no lo que ella quería que se pusiera uno. Entonces ahí sí se portó como mamá. Exacto. Ahí sí. Pero sí en la relación de la pareja, miren, hay cosas que uno hace simplemente porque es una cosa que el otro aprecia porque lo hace sentir amado. Entonces, y es otro tema, pero uno tiene que aprender cuáles son las cosas que hacen que el otro se sienta amado. Donaldo se siente amado si yo cocino. Como yo les dije, en este momento de nuestra vida, el 90% de la cocinada en la casa la hace él. Yo procuro y no lo cumplo, pero procuro como un acto de amor. Yo procuro cocinar una vez en la semana.
y no siempre lo cumplo. Y hay razones a veces de salud y cosas así. Pero cuando lo hago, para mí es una ofrenda de amor. Para decirle, yo te amo. A veces sabría mejor. Pero cada relación es diferente y uno tiene que aprender qué es lo que hace que el otro se sienta amado. Y aprender, porque por lo regular expresamos el amor como nos gustaría que nos lo expresen a nosotros. Pero eso no necesariamente es como la otra persona se siente amada. Y parte del respeto y del escucharnos y del conocernos, del ciclo vital. Ese proceso de conocernos dura toda la vida. Es explorar y cómo es que el otro se siente amado. Para entonces amar no como a mí me gusta, que me amen, sino como el otro entiende que yo lo amo. Eso es la cosa que es importante. ¿Alguien más? El romance en la relación es algo que se cultiva. Eso no pasa automáticamente. Uno tiene que tomarse el tiempo o por lo menos ser intencional en el asunto. Una cosa que nosotros hemos hecho por muchos años es que tenemos una cita todas las semanas. Entonces nosotros, antes era los viernes por la tarde, ahora más bien a veces es sábado en la mañana, sí. Y una cita que no tiene que ser costosa, que no tiene que ser, a veces es ir y pagar los servicios públicos. Pero vamos juntos, pagamos la cuenta, nos tomamos un cafecito, nos cogemos de la mano, hablamos paja, o hablamos cosas profundas, ¿cierto? Pero es un ratico de los dos. No es un rato para visitar a nadie, no es un rato para hablar de los problemas de los hijos, es un rato para disfrutar de estar juntos. A veces la cosa es más sofisticada. Vamos a comer a algún restaurante que nos gusta. A veces él hace el sacrificio supremo de llevarme a cine, porque a él no le gusta, a mí me encanta. Entonces, y es una ofrenda de amor otra vez. El tipo se sienta ahí hora y media conmigo y hasta me coge la mano, aprovechando que está oscuro. Pero uno tiene que ser creativo. Nosotros acostumbramos a celebrar el 27 de cada mes, celebramos un mes más de matrimonio. Y otra vez, son cosas sencillas. A veces es que el desayuno es especial, a veces es desayuno con velita incluida, a veces es una salidita a caminar juntos, a veces es restaurante, a veces es un vinito al lado con la comida. Pero el recordar el 27 de cada mes es casi como una apuesta, ¿quién se acuerda primero de decirle al otro feliz aniversario? Y yo tengo marcado el calendario nuestro, todos los 27 con un corazoncito y el número de meses. Entonces es una cosa que a nosotros nos ha ayudado a cultivar el romance, porque eso no pasa espontáneamente. Él colecciona pesebres. Entonces yo tengo por costumbre donde viajo, trato de buscar un pesebrito artesanal para llevarle, para decirle, yo pensé en ti. No tiene que ser costoso porque no colecciona pesebres costosos, entonces después tendríamos un conflicto por la cuenta, ¿cierto? Pero un detallito para decirle, yo pensé en ti. Y él es más romántico que yo en ciertas cosas, entonces si la luna está llena
él me lleva cogida de la mano al patio para mirar la luna llena. Pues ¿cuánto tiempo se demoró uno en eso? Ni 5 minutos. Ah, pero eso es muy romántico. Es el asunto de la creatividad, de ser sencillo. Y no hay nada malo a veces con la rutina. Pero, ¿cierto? Porque hay algo en lavar la loza juntos que dice que compartimos la vida. Lo que pasa es que no apreciamos esos momentos. Es que tú no pasas tiempo conmigo y pasaron 2 horas cocinando, arreglando el mercado, limpiando la cocina y lavando los platos. Claro que pasaron tiempo juntos. Celebren ese tiempo juntos. Sí, pero mira, y una cosa pensando en eso, no le maten la iniciativa a los tipos. No les maten la iniciativa. ¿En qué sentido? Yo tengo un hermano que es muy hacendoso, pero en su casa él no hay nada. Pero resulta que cuando éramos solteros, el hombre, él planchaba su ropa, él lavaba, él cocinaba, todo. Y yo le pregunté, ya se jubiló ahora, y yo le dije, ¿qué? Y está ayudando en la casa, y dice, no. Entonces, hablando un poquito más con él y mi cuñada, ella dijo, no, es que él no hace las cosas como a mí me gusta. Yo le dije, no sea bobo, aproveche que las hace, punto. Pues sí. Entonces le matan la iniciativa, ¿cierto? Pues qué importa si no pone el arroz donde a uno le gusta. De todas maneras uno lo va a encontrar. No, pero es que sí le mata la iniciativa. Entonces, no, uno dice, ¿dónde lo puso, mi amor? Entonces ahora lo vamos a poner ahí. A veces sí toca regresar. Pero uno no les mata la iniciativa. Porque esa es parte de valorar y respetar. Bueno, señor pastor.